He tenido el privilegio de ser el único curador no brasileño a quien se ha convocado para organizar un panorama del arte brasileño. Esto lo hice en el año 2003, pero yo me planteé no hacer un panorama, sino más bien un antipanorama, es decir, en el sentido de no presentar como una especie de recopilación de lo que pasaba en Brasil en ese momento, sino hacer una exposición temática con pocos artistas, muy enfocada, artistas de distintas generaciones, algunos muy consagrados, otros completamente desconocidos, e incluso incluir artistas no brasileños que ajustaran dentro de ese tema, y aún un artista brasileño ya muerto, ya fallecido, como es el caso de Leonilson. Entonces la idea era hacer una muestra colectiva temática que además pudiese viajar, y así fue. La exposición viajó a Río de Janeiro, a Recife, a España, y ahora se ha inaugurado aquí en el Museo de Arte del Banco de la República en Bogotá. La idea de los desarreglos es doble. Por una parte, yo hice un desarreglo institucional con el panorama del arte brasileño, es decir, en vez del tipo de exposición que se esperaba, pues me planteé, como dije, una muestra temática curada. Ya esto desarregló, por decirlo así, la institucionalidad establecida del panorama del arte brasileño. Y por otro lado me planteé el desarreglo como tema, porque el arte brasileño es muy constructivo. Muchos artistas trabajan sobre la base de crear estructuras formales, conceptuales, de lenguaje, etcétera. Pero además me di cuenta que un recurso frecuente para ellos crear el sentido de sus obras es partir de una estructura dada y desarreglarla. De este modo la estructura queda transformada, pero no se pierde. Es decir, ellos no borran la estructura, no la destruyen, sino que la rearman, la desconstruyen. Entonces, este es un recurso que no es exclusivo de los artistas brasileños, se ve internacionalmente, y por eso incluí algunos artistas también no brasileños. Y cuando la muestra viaja fuera de Brasil, se incorpora un artista de la ciudad donde se presenta. Aquí en el caso de Bogotá es Johanna Calle. Johanna entra perfectamente en la muestra. Es una artista que trabaja precisamente sobre la base de desestructurar páginas de la prensa, en el caso de la obra que se presenta aquí, que por cierto se presenta por primera vez, se muestra al público por primera vez, se trata de unas mallas de metal que ella va desarreglando y reorganizando. La obra tiene una relación y un diálogo muy interesante con las planchas de grabado de Zildo Meireles, que se exhiben también en la exposición. Es decir, Johanna entra perfectamente en la muestra. Esta cuestión del desarreglo es una de entre las muchas tendencias del arte contemporáneo, y es algo que viene pues de atrás. En el Brasil se inicia con el neoconcretismo de los años 60, que deja una impronta muy fuerte. Además, pienso yo que tiene que ver hasta con la época en que vivimos. Vivimos una época post-utópica donde ya no se busca changer la vie, como decía Rimbaud, o transformar el mundo, como decía Marx. Y más bien lo que tratamos es de transformar las cosas que tenemos. Quiere decir que en este sentido es una tendencia artística que tiene que ver con los tiempos. La poética constructiva tiene un fuerte impacto en el Brasil desde el arranque mismo de la década del 50. La visita de Max Bill fue muy importante, él estuvo predicando por el Brasil y eso pues se quedó. Pero los brasileños lo transformaron completamente. Ya el neoconcretismo que tiene lugar en Río de Janeiro en los años 60, se trata precisamente de una transformación muy radical de la poética casi matemáticas del concretismo. Se decía que el constructivismo de Río de Janeiro era un constructivismo con playa. Es decir, de una manera lúdica, de una manera sensual, se transformaba aquella poética rígida. Y esto tiene un gran impacto hasta hoy con artistas como Ligia Clark, Elio Oiticica, el propio Zildo Meireles, que está en esta muestra.
A mí ya no me parecen interesantes estos panoramas, por eso precisamente al yo aceptar hacer un panorama, lo que hice fue un antipanorama, es decir, la exposición misma es una crítica al propio concepto de la muestra, es como una especie de autodesconstrucción, porque me parece que más tratándose del Brasil, que es un país tan grande, tan variado, intentar un panorama es casi imposible. Y pienso que es menos interesante, ya el arte se conoce más, está el internet, los artistas tienen sitios en la red, hay más comunicación. Me parece mucho más interesante tratar de hacer muestras que digan algo, que estén concebidas, que tengan una curaduría, que tengan un enfoque, que es lo que intenté hacer con esta muestra aquí. Yo precisamente quería hacer también una declaración en contra de los nacionalismos y de esas visiones estrechas de la identidad que tanto padecemos en América Latina. Entonces, poner, por ejemplo, en este panorama del arte brasileño, una artista china. Es una artista que me gusta mucho, que entra en el tema, pero además busqué que fuera china como una especie de chiste, ¿no? Hay hasta una china. O peor aún, hay un argentino, que para los brasileños pues, saben que no se lleva muy bien con los argentinos, entonces meter un argentino era también una especie de chiste interno, pero un chiste que entraba en el contenido temático de la muestra y enfatizaba el hecho de que el carácter muy internacional del arte brasileño, que es que el artista brasileño siempre piensa en términos internacionales, aunque esté muy ligado a su propio contexto. El arte brasileño tiene como una impronta, tiene un carácter que no está dado por representar elementos tomados de la historia, el folclore, la cultura nacional, sino por una manera especial de hacer el arte. Yo diría que yo podría identificar una instalación hecha por un artista brasileño aunque no tenga etiqueta, porque hay una manera muy particular de trabajar la instalación, que ha sido una contribución del arte brasileño al arte internacional. A mí me interesa mucho lo que pasa en Brasil y me es un gran placer poder presentar una visión de esto aquí en Bogotá.